La mayoría de nosotros hemos jugado con estas características piezas metálicas que son capaces de atraerse o repelerse entre sí sin necesidad de tocarse. Si bien desde esta perspectiva esto podría parecer un mero fenómeno físico curioso, en realidad supone uno de los ladrillos fundamentales no solo para el desarrollo de nuestra civilización, sino para la de la propia vida en la Tierra. ¡Ey! Espera un momento. ¿Cómo que fundamental para la vida? ¿No crees que estás exagerando un poco? Mira, si me dejas explicártelo en los próximos minutos podría ayudarte a resolver tu duda. Antes de entrar de lleno en esto, quiero resaltar que en este video no haremos una explicación teórica ni sumamente técnica, no. Nos limitaremos simplemente a lo esencial, a lo cualitativo. Esto con la finalidad de que puedas comprender lo que vas a ver sin que tengas que hacer un máster en ingeniería. Bueno, para comenzar, ¿qué tal un poco de revisión histórica? Resulta que en la antigua Grecia, en la región conocida como Magnesia, se descubrieron unas piedras de un mineral de hierro que llamaron magnetita. Este mineral tenía la particularidad de atraer otros objetos metálicos, lo cual hizo que los antiguos se preguntaran por qué ocurría esto. Ya saben, algo sumamente raro entre los filósofos. Durante mucho tiempo este interrogante permaneció como tal, hasta que en el siglo XIX se pudieron lograr hallazgos que echaron un poco de luz en el asunto. Es bien sabido a día de hoy que la unidad fundamental de la materia son los átomos. Sin embargo, estos se componen de partículas aún más pequeñas llamadas subatómicas. Los protones y los neutrones, que componen casi el 100% de la masa total del átomo en su núcleo, y los electrones, que orbitan alrededor de este. Los electrones, además de ser capaces de rotar alrededor del núcleo, son capaces de rotar sobre sí mismos, como los planetas. Esto hace que los propios electrones, dependiendo del spin que tengan, generen dipolos, uno positivo y uno negativo. Y por consecuencia de la formación de estos dipolos se crean zonas de influencia, las cuales se conocen como campos magnéticos. Oye, pero tú aquí estás hablando de electrones, los cuales son demasiado pequeños como para generar un efecto apreciable a nivel macroscópico. ¿Cómo explicas entonces el funcionamiento de los imanes como los que acabas de plantear? Esa es una excelente pregunta. Lo que ocurre es que si bien los electrones son capaces de hacer esto, cada uno tiene su propio spin. Y dado que el átomo tiene una gran cantidad de electrones y que estos se encuentran emparejados, esto hace que los campos magnéticos de los electrones se cancelen entre sí, dejando al átomo magnéticamente inerte. Esto inmediatamente podría interpretarse como que ningún elemento podría ser magnético. Sin embargo, no es el caso. Existen únicamente 3 elementos que son capaces de alinear todos los campos magnéticos de sus electrones para generar campos magnéticos de mayor magnitud: el níquel, el cobalto y, como no, el hierro. Sin embargo, otros elementos son capaces de ser magnéticos si se les somete a temperaturas extremadamente bajas, pero tampoco demasiados. Entonces, si solo esos elementos son capaces de ser magnéticos a temperatura ambiente, ¿por qué no cualquier trozo de hierro sirve como imán? Otra muy buena pregunta. Si has puesto atención, habrás notado que los que se encuentran alineados en este momento son los electrones, los cuales potencian el campo magnético del propio átomo. Pero en un objeto a escala macroscópica encontramos trillones de átomos o inclusive más, lo cual nos deja con el mismo problema de antes. Ahora, ¿cómo hacemos que los átomos alineen sus campos magnéticos? Dentro de un objeto macroscópico de hierro, sus átomos se encuentran alineados, sin embargo lo hacen en regiones llamadas dominios. Dentro de cada dominio, los átomos se orientan en un mismo sentido. Sin embargo, a gran escala seguimos teniendo un material sin el suficiente orden como para producir un campo magnético mayor. Para crear un imán se debe someter un objeto a un campo magnético muy fuerte. Esto provoca que cada uno de los dominios, por someterse a la influencia del campo magnético, se alineen, generando finalmente un campo magnético mayor, lo suficientemente potente como para poder observar los fenómenos que describimos al principio, por ejemplo, de repulsión entre polos semejantes y de atracción entre polos opuestos. En síntesis, los electrones generan campos magnéticos gracias a sus direcciones de giro. Materiales como el hierro, el cobalto y el níquel son capaces de alinear dichos electrones haciendo que cada átomo tenga su propio campo. A su vez, los átomos se alinearán en regiones llamadas dominios, las cuales deberán ser sometidas a un campo magnético de gran potencia para alinearse y generar un imán macroscópico. A ver, entonces me quieres decir que para que un material tenga propiedades magnéticas hay que convertirlo en un imán? No necesariamente. Recuerda que un imán es solamente el objeto que genera un campo magnético. Pero a pesar de esto, casi todos los materiales tienen propiedades magnéticas. Si se somete a un material a un campo magnético mayor, podemos clasificarlos de la siguiente manera. Están los materiales no magnéticos que, se explican a sí mismos, por ejemplo la madera y los plásticos.
Los materiales diamagnéticos son aquellos que presentan propiedades magnéticas leves, como el bismuto, la plata y el plomo. Los materiales paramagnéticos, por ejemplo el aluminio y el paladio, generan propiedades magnéticas moderadas. Y finalmente están los materiales ferromagnéticos. Son los que muestran propiedades magnéticas más fuertes y son representadas por los elementos que mencionamos anteriormente, el hierro, el níquel y el cobalto. ¡Ey! Se te ha olvidado la pregunta que te he hecho al principio. Sigue sin contestarla, si no te habías dado cuenta. No lo he hecho porque me has bombardeado con más preguntas, pero si quieres que te conteste, está bien, ahí va. Existen una gran infinidad de aspectos en los que el magnetismo se hace presente, pero comenzaré hablando probablemente del más importante de todos. Uno de los instrumentos más antiguos e importantes para la humanidad son las brújulas, las cuales gracias a sus agujas magnetizadas nos permiten orientarnos respecto a los puntos cardinales gracias a la influencia que tiene el polo norte magnético terrestre, que curiosamente es el polo sur geográfico. Supongo que ya sabes por dónde voy con esto. La propia Tierra es un imán. La magnetosfera es un gigantesco campo magnético que nos rodea y que se formó gracias al hierro fundido que se encuentra en constante movimiento dentro del núcleo del planeta. Y por eso mismo se modifica constantemente, hablando en escalas de tiempo universales. La magnetosfera es esencial para la vida en la Tierra, ya que es capaz de repeler partículas altamente cargadas que provienen del Sol. De hecho, se especula que la carencia de este campo magnético pudo comprometer la vida marciana, si es que alguna vez existió, y que podría poner en juego los esfuerzos de la humanidad por colonizar el planeta vecino en un futuro. Con esto visto, nos queda clara la importancia de la magnetosfera. Sin ella, la vida en la Tierra probablemente nunca habría surgido o se hubiera extinguido poco después de aparecer. También se le puede ver presentar magnetismo en aspectos más propios de la vida diaria, pero principalmente lo vemos en el mundo de la industria gracias a su estrecha relación con el mundo de la electricidad. Aunque eso es un tema aparte. Si nos enfocamos en las aplicaciones de nivel civilización, el magnetismo se ve presente en diversos artefactos, desde los más cotidianos como los timbres de las casas, los refrigeradores, los teléfonos móviles y computadoras, hasta algunos mucho más complejos como los sismógrafos, los transformadores eléctricos y los sistemas de comunicación. A pesar de que pudiera parecer que solo es partícipe del mundo de la industria, también tiene implicaciones en otros campos, aunque bastante más sutiles, pero no por ello menos interesantes o importantes. Un ejemplo es en la medicina. Se hace presente mediante el uso de técnicas de diagnóstico como las resonancias magnéticas, las cuales generan imágenes de las estructuras corporales mediante el uso de ondas de radio. Recientemente también se ha descubierto que se puede evitar la formación de tumores y estimular la actividad de las células del sistema inmune mediante el uso de campos magnéticos estáticos. Y hay aplicaciones mucho más complejas y experimentales en este campo, como la creación de microestructuras magnéticas, que tienen como finalidad destruir películas bacterianas que se pueden formar en el interior del cuerpo. Algo así como un virus bacteriófago magnético. También se ha logrado la construcción de robots ferromagnéticos lo suficientemente pequeños como para moverse por el sistema circulatorio y realizar operaciones a esta escala, algo que prácticamente sería imposible para un ser humano. En fin, paramos aquí porque hablar de estos temas es un no parar. ¿Te has quedado a gusto con tus dudas? Bueno, no me malentiendas, te he entendido, pero siento que necesito algo más. Mira, no hay problema. Si te has quedado con ganas de algo más referente a este tema, te invitamos a buscar más información. Sé que suena un poco a que te estamos mandando por un tubo, pero es lo mejor que podemos hacer. Déjame explicarte por qué. Te recomendamos enormemente darte una vuelta por YouTube, específicamente por los canales de Javier Santaolalla, Date un Blog y Date un Voltio, y de José Luis Crespo, Quantum Fracture, dos grandes de la divulgación científica en la plataforma, sobre todo física. Échales un vistazo, ellos podrían explicarte todo esto y más de mejor manera de lo que nosotros podríamos. De acuerdo, lo tendré en cuenta. Bien, si no te queda nada más por añadir, entonces por nuestra parte eso sería todo. Esperamos haber aportado algo a este tema y ayudarte a comprender lo básico, y de este modo poder incentivar tu curiosidad y que puedas embarcarte en la búsqueda de información más compleja. Muchas gracias por vernos.